Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal y tenemos el placer de conversar con el senador Dionis Sánchez de la provincia de Pedernales, miembro de la Partido Fuerza del Pueblo. Y le damos la bienvenida, senador. Buenos días, Dionis. Un verdadero placer estar aquí esta mañana con ustedes y con el pueblo dominicano a través de ustedes. Así que saludamos a toda la población de Pedernales y todo el Cuéntenos sur. cómo está el sur, que dicen que ahí termina, pero ustedes dicen que por ahí comienza la patria. Comienza y termina la patria, porque ahí estamos los centinelas de la Ahí patria. están las centinales. Así es. Dionis, Cuéntenos cómo anda Pedernales y su potencial proyecto de desarrollo. Mire, Que Pedernales las mayores sigue... expectativas que tiene el país. Esa es. Pedernales sigue en expectativa. Recientemente se fue a dar el primer Picasso del puerto. No se ha iniciado cuando preguntamos, porque nosotros permanentemente estamos celosamente al tanto de todo lo que debe pasar con Pedernales y este proyecto de desarrollo. Nos comunican que por el tema de lo que pasó en medio ambiente no se han podido obtener los permisos para iniciar. Se había dicho que en este mismo año se iban a licitar unos 3 hoteles con fines de iniciar a principio de año. No se ha hecho esa parte. Y el aeropuerto, que está pendiente de todavía terminar los estudios con fines de iniciar el año que viene. Allá se está trabajando la carretera, que nosotros insistimos en que debe ser un poquito más acelerado la carretera. A veces se detienen por falta de erogación de recursos. Y aprovechar este medio, porque hemos estado llamando a la atención que el tramo carretero desde el aeropuerto hasta Cabo Rojo, donde se va a desarrollar, se van a estar los hoteles, debe ser de 4 carriles, no de 2. Porque se supone que ahí estarán transitando gran cantidad de autobuses y debe ser de 4 carriles, no de 2 como está planteado. Entonces, la pregunta que ustedes me hacen, Pedernales sigue muy a la expectativa de todo lo que se ha anunciado. pero se había dicho que en septiembre, perdón, caminero. En septiembre era cuando se iba a iniciar por lo menos la construcción de los hoteles en Cabo Rojo. Eso lo anunció. Sí, se dijo que se iba a hacer una licitación en julio. Estamos a un mes de eso. Se dijo que se iba a hacer una licitación en julio y otra en agosto, pero no se han hecho ninguna todavía. Senador, pero vamos a ver lo siguiente. Usted ha mencionado varias cosas que tienen que ver con el desarrollo. Ha mencionado el puerto y se dijo, incluso el gobierno anunció en estos días, incluso hasta la cantidad de turistas que iban a venir por ahí ya. Ha mencionado los hoteles y ha mencionado la carretera. Esos 3 proyectos, ¿están incluidos en el fideicomiso o en el fideicomiso solo están los hoteles? No, según lo que se ha dicho, todo va en el fideicomiso. Todo va a ser fideicomiso Pedernales. Todo se va a hacer en el fideicomiso Pedernales. ¿Y el aeropuerto es el que está concebido en Oviedo? ¿O es o la rehabilitación del puerto en Pedernales? No, porque eso se descartó porque no hay espacio entre el faro, el farallón, el muro y el mar. Y todos los estudios dieron para hacer la comunidad de Tres Charcos, que es el municipio de Oviedo. Sí. Ya está todo preparado, ya se ha comenzado a pagarle, inclusive se ha estado trabajando. Desalojando a personas. Desalojando. El tema de las viviendas que debe hacerse para desalojar a esas personas. Todo ese trabajo se ha ido haciendo y se ha ido haciendo con la comunidad en la que nosotros hemos ido participando. Ese trabajo va muy avanzado. Y los estudios que deben terminar, creo que aproximadamente en octubre, la medición de los vientos y demás, que ya es un año que establece las normas. Por lo tanto, los cálculos son hacer una licitación próximamente, se hablaba de septiembre para hacer esa licitación, con fines de iniciar a principio de año. Esas son las informaciones que tenemos con relación al aeropuerto. Ok, en el caso de mañana, que es el 16 de agosto, se cumplen 2 años de gobierno del presidente Luis Abinader. Me gustaría que usted nos haga una valoración como la fuerza del pueblo. Usted como senador ve esta gestión del presidente Abinader. Miren, si ponemos en perspectiva los principales problemas que tiene el país, el presente gobierno se ha quemado con muy malas notas. Vamos a ver, en el tema migratorio, la principal amenaza que tiene este país se llama Haití. Es el principal problema que tenemos como nación
porque cada vez Haití es un problema mayor. Es un conglomerado de personas que crece, sin ninguna norma, sin ninguna regla, sin un Estado, sin ninguna autoridad legítima. Después de la muerte del presidente, el Congreso venció su tiempo y las bandas son las que están gobernando ese país. Esa situación presiona cada vez más a que más haitianos crucen a este país. Ellos no son los culpables, ellos son víctimas, pero nosotros tenemos que cuidar nuestra soberanía. En eso se ha quemado el gobierno. Materia de inseguridad ciudadana, cada día es peor la situación en cuanto a la violencia, a la inseguridad ciudadana, a pesar de que una de las razones por las que el pueblo dominicano votó por la presente administración fue precisamente porque prometieron que a 2 años iban a reducir a más de un 50% el tema de la inseguridad ciudadana, y eso es lo que ha hecho que ha crecido. Educación. En educación, el ministro actual acaba de revelar que más de 250.000 millones de pesos se tiran por la borda porque seguimos quemándonos en todo lo que tiene que ver con las evaluaciones educativas. En materia de construcción de obras, no pueden exhibir una obra a pesar de más de 20.000 millones de dólares que se han cogido prestados en estos 2 años. Entonces, si analizamos el gobierno en función de poner sobre la mesa los principales desafíos que tiene el país, tenemos necesariamente que concluir con que este gobierno se ha quemado. Ha sido un gobierno que ha gobernado para los popis. El pueblo está esperando que por lo menos estos 2 años sean de mayor tranquilidad para el pueblo. Pero se me olvidó algo muy importante: la inflación y los altos precios, la canasta familiar. Un gobierno debe preocuparse por mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, y esto lo que ha hecho es que ha mejorado. Cuando tú ves que un equipo de gobierno está tan desconectado de la población que es capaz una gente que gana 500.000, 600, 700, 800, 1 millón de pesos de aumentarse los salarios, es evidentemente que el presidente Luis está solo. Y desde el principio lo dijimos, y no se puede gobernar sin un equipo. Si, lamentablemente, si yo hubiese sido el que está presidiendo, le digo a todos los que se aumentaron el salario, o se vuelve el salario como estaba, o póngame la carta de renuncia automáticamente. No importa del lugar que sea, no importa del Estado, de la institución que sea, que sea descentralizada, son nombrados todos por decreto. Y en una situación donde estamos hablando que el pueblo está viviendo una de sus peores crisis en términos de canasta familiar, en términos de inflación, que tú precisamente digas que porque la inflación fue de un 10% el año pasado, tú ganas 1 millón de pesos, te lo vas a aumentar. O sea que este año también, que va camino a más de un 10%, también te lo va a volver a aumentar. Evidentemente que el presidente de la República está gobernando solo. Realmente en la evaluación que hace, y ese es el papel de la oposición, siempre buscar la parte negativa. Pero para ti este gobierno no ha tenido ninguna luz. No, o sea, no ha tenido ningún tipo de cosas positivas. No, evidentemente que deberá haber cosas positivas. Por ejemplo, el turismo, la economía. Mañana el presidente de la República hablará de las cosas que él entiende que son positivas, pero nosotros al hacer la evaluación de los principales desafíos, y están ahí puestos ahí para que me lo discutan, para que me lo contradigan, se ha quemado. En el turismo, hemos tenido, y en el turismo, zona franca, fíjate que son cosas que dependen de factores exógenos en lo que hemos tenido algún tipo de mejoría. El turismo, los países en el tiempo que tuvo la pandemia, hubo una gran erogación de recursos, la gente estuvo encerrada y eso ha ayudado muchísimo al turismo, no como se ha querido decir, porque los organismos internacionales de turismo han demostrado que no es verdad lo que se ha estado diciendo y han estado desmintiendo los pronósticos que han estado dando. No es verdad las estadísticas que han estado enunciando precisamente desde el Ministerio de Turismo, pero hemos estado mejor en turismo. Y en cuanto a la zona franca, que son inversiones extranjeras y las remesas, esos 3 factores de la economía han estado, fíjate que los 3 dependen de factores exógenos, no precisamente... Pero la inflación son factores exógenos también.
la inflación que tenemos, del aumento de Y una parte es local. sí. El mal manejo ha dado producto a que sea mayor, es como la tercera, la mayor de todas las inflaciones que tenemos en la región. O sea, es producto de la mala administración, de la mala gestión. Pero bien, existe la inflación. Ahora, es un gobierno que no quiere reconocer la crisis y lo primero para tú enfrentar un problema es reconocer que ese problema existe. Y esa ha sido una de las partes que más difícil le ha hecho a ellos poder enfrentar la crisis porque no reconocen que hay una crisis. Andan por ahí ofertando y haciendo uso como si realmente, fíjate lo que hacen los funcionarios, es una demostración de que no reconocen cuál es la crisis. Y cuando la oposición hace planteamientos como vienen de la oposición, no se le hace caso. Senador, escuchándolo, hay muchos desafíos, Sí. sin duda, ¿verdad? ¿Tiene el gobierno chance de corregir muchos de esos desafíos que usted identifica en estos 2 últimos años? Mire, yo creo que el gobierno debe centrarse en mejorar la calidad de vida de los dominicanos, pero los dominicanos de a pie, los dominicanos, que cada decisión que se tome no sea pensando en la oligarquía, en los popis, debe pensar más en el pueblo llano. Cada vez que hay una decisión a tomar, de alguna manera, tú tienes que irte por un camino y por lo general afecta a un grupo para tratar de beneficiar a otro. Bueno, por hasta ahora solamente ha sido decisiones para beneficiar a los sectores oligárquicos de este país, a los llamados popis, a los que Juan Bosch llamaba tutumpote, que siempre han existido. Entonces yo creo que a partir de hoy, a partir de mañana, el presidente de la República debe plantearse mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, las decisiones que se toman, que sean en beneficio de las grandes mayorías, que sean en beneficio del pueblo, que tratar de bajar los precios. Fíjense que se llevó un proyecto al Congreso, que nosotros lo criticamos muchísimo desde la oposición, cuando se trataba de poner tasa, o se puso tasa cero a productos terminados que se fabrican, que se hacen en el país, que se producen en el país, y nosotros decíamos que es a las materias primas que debían de ponerse de tasa cero para que no afecten. ¿Qué cree usted que dirá el presidente a partir de mañana? Seguirá haciendo planteamientos, ofertas, seguirá haciendo propuestas, hablando de como si estuviéramos en un estado Anuncios, que está... sí, promesas. Anuncios, promesas, como si estamos en un estado de bonanzas, sin reconocer una crisis, y seguirá tratando de ilusionar que ya el pueblo está cansado de eso. Nosotros esperamos que sean decisiones que vengan en beneficio de la grande mayoría, no de la oligarquía de este país. A partir de mañana se instala de nuevo los bufetes en el Congreso, Senado de la República y la Cámara de Diputados. Alfredo Pacheco en la Cámara de Diputados continúa, pero también continúa el presidente del Senado, el senador Eduardo Estrella. ¿Cuáles tareas tienen pendientes en ese hemiciclo? Y si pudiéramos tener en esta legislatura que se inicia mañana, el Código Penal. Miren, el Código Penal tiene 20 y pico de años tratando este país de poder actualizarlo. Es penoso porque tenemos un código que data más viejo, heredado más viejo que la fundación de la nación, más de 200 años. Entonces, no es culpa del Congreso, bueno, porque el Congreso lo ha aprobado. Los franceses lo estaban celebrando. Tenían un conflicto los franceses. Pero los franceses ya lo superaron. Nosotros lo heredamos de los franceses lo superaron y nosotros seguimos con ese código. Nosotros hemos dicho en múltiples ocasiones que debemos aprobarlo, ponernos de acuerdo, aprobar lo que estamos de acuerdo, porque es que estamos afectando muchos delitos que no están contemplados por querer mantener una discusión que siempre va a dividir el país. ¿En qué que no están de acuerdo ustedes? No, pero nosotros el Congreso lo ha aprobado un par de veces. No es solamente el Congreso que no está de acuerdo. Sí, o sea, no, porque a veces se le quiere responsabilizar al Congreso del tema. Digamos el Senado. Pero no, el Congreso, yo me refiero al Congreso. Danilo devolvió. Danilo lo observó. Bueno, Danilo lo observó. Pero es parte de la dinámica congresual. Precisamente, no es que no estamos diciendo que no. El hecho es que estoy diciendo que el país debe ponerse de acuerdo. Los temas en los que no lo estamos, seguirlo discutiendo.
pero aprobar el Código Penal y seguir adelante, porque no es posible que este país continúe con un Sí, Código Penal totalmente atrasado. Ahí también parecen estar en desacuerdo, porque algunos han planteado aprobarlo sin las 3 causales, pero no están de acuerdo porque dice, si lo aprueban con las 3 causales, dejar las cosas como están. No, ya las 3 causales no hay posibilidades, y lo han dicho inclusive legisladores que eran fanáticos del tema de las 3 causales. En el Congreso actual No es tenemos que posible. aprobar el código y dejar las 3 causales para seguirla discutiendo y en algún momento hacer un plebiscito, consultar a este país a ver qué considera. ¿Esa es la ese posición tema. de ustedes? Esa es la posición de un senador, de un legislador que va a cumplir 22 años en el Congreso. Sí, pero digo yo, O sea, la esa- posición de la fuerza del pueblo es sacarla. que se apruebe el código penal, Tal como está con ahora. las cosas, claro, como lo acordamos. O sea, que está es con la penalización del aborto y que las 3 causales sean llevadas después a una discusión y una nueva Es y a que ese una es un ley. tema que va mucho más allá, porque es que el artículo 37 de la Constitución, desde el punto de vista nuestro, no caben. Entonces habría que ver, en algún momento, ver la Constitución para poder entrar en las causales, independientemente de cuál es mi criterio y cuál es el criterio de los demás. Es que según el marco constitucional, artículo 37, no caben las Lo que pasa es que causales. esa discusión se dio en esa ocasión y ganó el sector más conservador, que es lo que está en el artículo 37. Bueno, el hecho es que está en el artículo 37 de la Constitución, y si queremos un Así es. código penal, bajo el marco de esta Constitución, tenemos que aprobarlo como estamos planteando hace mucho tiempo y seguíamos la discusión, porque es un ¿Pudiera tema que salir- siempre va a dividir el ¿Pudiera país. salir ese código ahora? Yo creo que sí, debemos salir del código ahora, debemos hacerlo, porque es que lo de las 3 causales ya es un tema superado. Decía el presidente de la Cámara en estos días que iba a dedicar sus mayores esfuerzos en esta legislatura en sacar el código. ¿Hay diálogo entre el Senado y la Cámara de Diputados Sí, hay en diálogo. ese sentido como para avanzar con algunos proyectos? Sí, hay diálogo y debe mantenerse el diálogo, porque nos hemos quejado mucho de proyectos importantísimos que tenemos los legisladores, tanto en una Cámara como en otra, que entonces mueren en la otra. Proyectos, normalmente se aprueban los proyectos que vienen del Poder Ejecutivo, y los proyectos nuestros mueren, perimen en la otra Cámara. Se quejan los diputados, a pesar de que cuando pasamos balance la diferencia era muchísimo. Ellos tenían 8 pendientes en el Senado, y en la Cámara de Diputados habían 50 y pico de senadores. 50 y pico de proyectos de ¿Cuál senadores. proyecto importante identifican ustedes? Mire, el como código, ahí está el prioridad? Código Civil pendiente. El Nosotros Código Penal, Código Civil, acabamos de aprobar un división proyecto. territorial, el uso de Sí, suelo. sí, ese es importante también. Acabamos de aprobar un proyecto en el Senado de la autoría nuestra que tiene que ver con los actos civiles, que modifica la ley del 59 total, un proyecto importantísimo. La población solamente le prestó un poco de atención porque ahí se plantea que tú puedes alterar el orden de los apellidos al momento de declarar tus hijos. O sea, te da la opción a que se ponga el apellido de la mamá desde el primero, si la pareja quiere, si la pareja lo decide. Solamente le prestó atención a eso, pero hay una cantidad de conquistas en de actualización de cosas que fue hecho conjuntamente con la Junta Central Electoral. Recientemente nosotros trabajamos la ley de casación conjuntamente con la Suprema Corte de Justicia también, y así hay una serie de iniciativas que el Congreso debe abocarse a producirla, y para eso se están dando reuniones conjuntas de la coordinadora del Senado y la coordinadora de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, Dionis Sánchez. A Senador, ustedes. gracias por conversar con Siempre nosotros. es un Denle placer un abrazo estar a la con gente ustedes. de Pedernales, de parte nuestra. claro. Dígale que nosotros estamos Señores, comprometidos también con ese desarrollo turístico. Así Le agradecemos terminamos mucho eso a ustedes siempre. esta conversación con el senador Dionis Sánchez, de la provincia de Pedernales, miembro de la Fuerza del Pueblo.